La historia de las guerras de las cruzadas es uno de los capítulos más intrigantes y misteriosos de la Edad Media. Durante más de 200 años, los ejércitos cristianos y musulmanes lucharon ferozmente por el control de la Tierra Santa, un territorio sagrado que se consideraba la cuna de la religión cristiana. Sin embargo, detrás de la retórica religiosa y las luchas por el poder político, hay una historia de intrigas, traiciones y secretos ocultos que han cautivado a historiadores y aficionados por igual durante siglos. ¿Qué fue lo que motivó realmente a los líderes religiosos y políticos a desencadenar estas guerras? ¿Qué secretos ocultos se esconden detrás de los mitos y leyendas de las guerras cruzadas? ¿Cuál fue el verdadero impacto de estas guerras en la historia? Prepárate para descubrir los misterios detrás de la Guerra Santa de la Iglesia. La Guerra de las Cruzadas, o también conocida como las Guerras Santas, son un capítulo muy importante de la historia de la Edad Media. Durante más de 200 años, las potencias europeas se lanzaron en unas guerras interminables que se desarrollaron en Medio Oriente, con el objetivo de recuperar tierras sagradas que habían sido invadidas y ocupadas por los musulmanes. Las cruzadas fueron un conjunto de guerras que fueron impulsadas tanto por intereses religiosos como por intereses políticos, y la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante en su promoción y en su dirección. El origen de las cruzadas se encuentra en el siglo XI, cuando los turcos selyúcidas, una tribu musulmana, invadieron y conquistaron la ciudad de Jerusalén. Los cristianos que vivían en la ciudad, que incluían a muchos peregrinos europeos, fueron expulsados o asesinados. El Papa Urbano II, viendo una oportunidad para expandir su influencia y para reunir a los cristianos divididos, convocó a una cruzada en el Concilio de Clermont en el año de 1095. La llamada del Papa Urbano II a la cruzada fue una combinación de intereses políticos y religiosos. El Papa exhortó a los fieles cristianos a tomar las armas y luchar juntos por la liberación de Jerusalén. Para conseguir su objetivo, el Papa les prometió la remisión de sus pecados a todos aquellos que se involucraran en esta guerra, es decir, les evitaría el castigo eterno en el infierno. Además de esto, el Papa Urbano II vio una oportunidad para poder reunir de nuevo a los cristianos de toda Europa y al mismo tiempo extender su propia autoridad sobre los fieles. La primera cruzada comenzó en el año 1096 con la reunión de un gran ejército de soldados, campesinos y nobles. Bajo el liderazgo de Godofredo de Bouillon, los cruzados conquistaron Jerusalén en el año de 1099, estableciendo un estado cristiano en Tierra Santa. Sin embargo, este estado cristiano fue siempre vulnerable a los ataques de sus oponentes, y las cruzadas posteriores se centraron en la defensa y la expansión del territorio cristiano en Medio Oriente. Las cruzadas siguientes, después de haber obtenido la liberación de Jerusalén, pero estarla perdiendo constantemente, ya tuvieron más impulsos políticos que religiosos. Como ya había sucedido antes, los papas siguientes siguieron promoviendo estas luchas, pero con el fin de proteger a los cristianos que se encontraban en Tierra Santa. Sin embargo, más que protegerlos, se buscaba la obtención de territorio y tener poder sobre él. Además de la Iglesia, también los reyes y los nobles europeos se unieron a todas estas batallas con el fin de obtener riquezas y recuperar territorios. Al mismo tiempo, ellos probaban así su valor como guerreros. La historia de estas guerras está llena de varios secretos que pocos conocen, algunos demasiado crueles para ser contados y otros demasiado evidentes para ser ocultados. Algunos datos que podemos mencionar acerca de todo este conjunto de guerras que se dieron en el periodo de 200 años es que durante la Tercera Cruzada se produjo una epidemia de lepra entre todos los combatientes de los cruzados, lo que provocó una disminución considerable en el número de guerreros disponibles para la lucha, lo que provocó las pérdidas de las siguientes cruzadas. Entre muchas de las justificaciones que se encuentran para estas guerras, podemos encontrar que la razón de esto era para proteger el camino comercial
que existía en Medio Oriente, pues esta ruta comercial era vital para el comercio europeo y para el comercio asiático. La Cuarta Cruzada, que comenzó en el año de 1202, fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de estas guerras. Los cruzados llegaron a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, pero no con el objetivo de avanzar y llegar a Tierra Santa, sino que en lugar de ayudar a los cristianos ortodoxos, los cruzados invadieron y saquearon la ciudad hasta dejarla derrotada. Otro dato muy desagradable es que entre todas estas guerras existió una llamada la Cruzada de los Niños. Fue un intento fallido de miles de niños y jóvenes para tomar la ciudad de Jerusalén, pero no contaban con armas ni con suministros. Muchos de ellos murieron de hambre, enfermedad o fueron vendidos como esclavos. Pero cuando hablamos de las cruzadas, no solo podemos enfocarnos en los aspectos negativos, que si bien fueron más que los aspectos positivos que trajeron consigo, también existen estos últimos. Las cruzadas también tuvieron un impacto significativo en la arquitectura y el arte de esa época. La construcción de iglesias, catedrales y fortalezas fueron una parte importante en todas estas guerras. Hasta nuestros días, los estilos arquitectónicos y decorativos de la época se han mantenido. Durante las cruzadas, la iglesia tuvo un papel fundamental en la organización y la promoción de la guerra. Los papas exhortaban a los cristianos a tomar las armas y luchar por la liberación de Jerusalén y otros lugares sagrados para el cristianismo. Les ofrecían indulgencias, es decir, la remisión, y bendecían a los soldados y les proporcionaban servicios religiosos durante la guerra. Además, la iglesia también proporcionó financiamiento para la cruzada y estableció instituciones para administrar y organizar la guerra. Sin embargo, después de todos estos actos que estaba cometiendo, la iglesia no pudo liberarse de ser criticada por promocionar la guerra. Muchas personas argumentaban que la guerra no era una actividad adecuada para la iglesia, que más bien deberían centrarse en el propósito que es la salvación de las almas. Además, la iglesia también fue acusada de utilizar estas guerras como un pretexto para poder invadir su territorio, su poder y aumentar sus riquezas. Durante las cruzadas, y conforme iba avanzando la guerra, la iglesia confiscó tierras y riquezas de los musulmanes y los judíos, lo que desencadenó en tensiones y hostilidades entre los dirigentes religiosos. Las cruzadas también tuvieron un impacto importante en la política europea. Durante las cruzadas, los reyes y los nobles europeos se unieron para luchar contra el enemigo común. Esto llevó a un fortalecimiento de los lazos entre los diferentes países y la creación de una identidad europea compartida. Sin embargo, también provocó tensiones y rivalidades entre los diferentes estados europeos, especialmente entre Francia y Alemania. Además de esto, las cruzadas tuvieron un significante impacto en la cultura europea. Durante las cruzadas, los europeos entraron en contacto con las culturas que existían en Medio Oriente, lo que provocó una renovación entre la literatura, el arte y la ciencia. Los europeos adquirieron conocimientos sobre medicina, arquitectura y las matemáticas del pueblo musulmán, lo que llevó a una expansión del conocimiento en Europa. Sin embargo, en otra parte también tuvo consecuencias negativas en la cultura de estos países. Durante las cruzadas, muchos europeos se escudaron y se involucraron en actos de violencia y barbarie, incluyendo la masacre de civiles y la destrucción de ciudades y monumentos históricos. Esto llevó a una fuerte erosión de los valores cristianos y la moralidad de los europeos. Después de explorar la historia de las guerras de las cruzadas y descubrir los oscuros secretos que se esconden detrás de ella, una cosa es segura: la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Las luchas por el poder político y religioso, las intrigas, las traiciones y las batallas épicas fueron solo la punta del iceberg en un periodo lleno de misterios y enigmas. A medida que profundizamos en los mitos y leyendas de las cruzadas, descubrimos que hay mucho más que lo que nos han contado. A lo largo de la historia,
la propaganda y la manipulación han sido perfectas herramientas para propiciar las guerras. Pero detrás de todo esto se oculta una verdad más compleja y más desconcertante. Una verdad que sigue siendo relevante hasta el día de hoy en un mundo donde las luchas por el poder político aún continúan. ¿Quiénes fueron realmente los que estuvieron detrás de todas estas guerras? ¿Quiénes conformaban el ejército de la iglesia? ¿Has escuchado el nombre de la Orden del Temple? Pues bien, esa es información para el siguiente video. Al final del día, lo único que queda es una historia de misterios y secretos. Una historia que sigue siendo relevante y fascinante en el mundo de hoy. Si te gustó el video, te invito a compartir, dejar tu like, pero sobre todo a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los demás videos que vamos a estar subiendo, llenos de misterio y de intriga, pero muy interesantes. Yo soy Daniel y nos vemos hasta la próxima.